31 curiosidades de la vida de Flavio Josefo, el historiador del siglo I que escribió sobre Jesús. El Imperio Romano fue un periodo definitorio para la civilización occidental. Durante este proceso político, social y económico, se sentaron las bases de nuestra cultura. Son muchos los símbolos, ideas y personajes que todavía perduran en nuestros días. Sin embargo, después de todos los siglos que han pasado, los importantes cambios y evolución histórica, son muchos los personajes olvidados que con el tiempo pierden prominencia, pero no importancia. En este video hablaremos de uno de estos personajes, Flavio Josefo, un historiador judío nacido en Jerusalén en el siglo I después de Cristo. Después de luchar contra los romanos, Flavio Josefo se convirtió en uno de ellos, asimilándose totalmente a la cultura y convirtiéndose en consejero imperial. Sin embargo, sus escritos son muy importantes para conocer la historia judía de la antigua Palestina y el primitivo cristianismo durante el Imperio Romano, pues en sus obras se registran algunas de las primeras referencias históricas de Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. ¿Quién fue y en qué creía Flavio Josefo? Te contamos 31 datos y curiosidades sobre la vida de este personaje, su obra y su legado. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Nació en una familia privilegiada. Aunque es conocido por su nombre romano, en realidad, Flavio Josefo fue llamado Joseph ben Matityahu por sus padres. Nació en el año 37 después de Cristo en Jerusalén, en el seno de una familia adinerada de origen judío. Fue el segundo hijo del matrimonio entre un rabino y una aristócrata descendiente de una antigua dinastía que gobernó Judea por décadas en el siglo I a.C. Por el lado de su padre Josefo, era descendiente de la orden Juarib, la primera de las 24 órdenes sacerdotales judías del Templo de Jerusalén, organizadas por el rey David. Su cambio de nombre ocurrió durante la adultez, después de su asimilación en el Imperio Romano. Número 2. Creció y se educó entre judíos. De acuerdo con sus propios escritos, Flavio Josefo fue un joven precoz y muy inteligente. Cuando tenía 14 años ya era consultado sobre la ley judía por sacerdotes y consejeros. A los 16 años se mudó lejos de la ciudad, a vivir en la naturaleza junto al ermitaño Banos, un integrante de una secta judía ascética que buscaba la pureza moral y la iluminación a través del abandono del placer y las posesiones. Después de 3 años, regresó a Jerusalén y se unió a los fariseos, uno de los grupos religiosos judíos más estrictos que profesaba un cumplimiento firme de las enseñanzas de la Torá. A nivel político, sin embargo, los fariseos no compartían la creencia en el nacionalismo judío que mantenían otros grupos de la religión, como los celotes, que eran la facción más violenta del judaísmo. De hecho, los fariseos estaban dispuestos a aceptar el reinado del Imperio Romano, por entonces en expansión, siempre que les permitiera mantener su independencia religiosa. La integración de Flavio Josefo a los fariseos y su oposición sobre la relación con Roma sería fundamental para su futuro. Número 3. Roma lo deslumbró al primer contacto. En el año 64 después de Cristo, y como parte de los fariseos, Josefo fue enviado como emisario a Roma para negociar con el emperador Nerón la liberación de un grupo de sacerdotes judíos que estaban apresados en la capital imperial. Durante esta visita, conoció a la emperatriz Popea Sabina, la segunda esposa de Nerón, cuya intervención fue clave para la liberación de los sacerdotes y el éxito de la misión de Josefo. El historiador quedó deslumbrado por la cultura, orden, sofisticación y especialmente el poderío militar del Imperio Romano. Número 4. Al regresar se encontró una rebelión. A su regreso, Jerusalén estaba en plena revuelta, impulsados por los fanáticos celotes. Los judíos de Judea expulsaron al procurador romano e instauraron un gobierno revolucionario en la ciudad. Como muchos de la clase sacerdotal, Josefo tenía sus dudas sobre este movimiento, pero fue eventualmente atraído a la rebelión. De hecho, a pesar de su posición moderada en el conflicto,
fue designado comandante militar de las fuerzas de Galilea. Las ciudades de Galilea estaban divididas. Algunas se unieron a la rebelión y otras mantuvieron su respeto a la autoridad romana. Según sus propios escritos, que no siempre son confiables, Josefo intentó usar su cargo para lograr un acuerdo con los partisanos locales, pero sus intentos fueron saboteados. Entonces, aceptando que sería inútil organizar una resistencia armada ante el poderío romano que estaba por atacar, como comandante se enfocó en fortificar los pueblos del norte para aguantar los embates romanos. Pero tenía un problema interno. Las ciudades Séforis y Tiberíades, ambas de Galilea, no solo mantuvieron el respaldo a Roma, sino que pidieron apoyo a las autoridades romanas para protegerse de los rebeldes. Josefo lideró sus fuerzas militares y logró someter ambas ciudades que amenazaban el crecimiento de la rebelión. Pero desde Roma llegó una preocupante noticia. El emperador Nerón había designado al experimentado general Vespasiano para invadir Galilea. Número 5. Fue sitiado por las fuerzas romanas. El primer enfrentamiento directo entre las fuerzas dirigidas por Josefo y el ejército romano ocurrió en la aldea de Garis, desde donde planeaba enviar una ofensiva contra Séforis, pero fue repelido. A pesar de la superioridad militar del Imperio Romano, Josefo logró resistir por mucho más tiempo del esperado. Unos 1000 soldados de caballería romanos, dirigidos por Vespasiano y su hijo Tito, ambos futuros emperadores, intentaron tomar la ciudad de Jotapata, donde se encontraban los rebeldes dirigidos por Josefo. Resistieron varios ataques consecutivos, escondidos tras las murallas fortificadas de la ciudad. Los romanos instalaron enormes catapultas para sus ataques, a lo cual respondió Josefo elevando el tamaño de los muros de la ciudad. Esto llevó a los romanos a iniciar un sitio. Preparado para esta medida, Josefo comenzó a racionar el agua y la comida, incluso antes de que la ciudad fuera bloqueada. Así logró que la ciudad resistiera por 47 días, aumentando el ansia de victoria de los romanos y la desesperación por sobrevivir de los judíos, quienes esperaban morir en batalla y no por inanición al estar sitiados. Número 6. Pese a su estrategia, perdió el control de la ciudad. La resistencia de Josefo fue firme y se mantuvo por más tiempo del que esperaban los generales romanos. Pero finalmente se vio sobrepasado por el poderío imperial, y es que el ejército de Roma no esperaba pacientemente en las afueras de la ciudad sitiada. Al contrario, mientras ejercían un bloqueo para desgastar las fuerzas de Josefo, trabajaban en la construcción de una enorme rampa de asalto que alcanzaría la altura de los muros de Jotapata y permitiría la invasión de sus soldados. Una vez terminada, construyeron un enorme ariete, una de las estructuras de asedio más utilizadas por los romanos. El ariete es, básicamente, un enorme y pesado tronco que se utilizaba para romper o forzar muros y portones. Aunque Josefo lideró diversas estrategias para reducir el impacto del ariete, entre ellas usar sacos llenos de paja para absorber la fuerza, no pudo evitar la caída de la ciudad. En solo una noche lograron derribar los muros. Los soldados de Josefo ganaron tiempo, vertiendo aceite caliente desde lo más alto de sus muros para frenar el ascenso de los soldados romanos. Vespasiano respondió elevando aún más la rampa de asedio y construyendo 3 nuevas torres. La rampa superó la altura de los muros y permitió la invasión romana. Así, en el día 47 del asedio, un desertor informó a los romanos que la defensa de Jotapata se había debilitado. Un día después, los romanos, dirigidos personalmente por Tito, escalaron los muros de forma sigilosa durante la noche, cortaron las gargantas de los pocos vigías que estaban dormidos y abrieron las puertas de la ciudad, permitiendo el ingreso de las fuerzas romanas. Número 7. Fue capturado por los romanos. Los soldados imperiales no tuvieron límites durante la conquista de Jotapata. Toda la ciudad fue saqueada, la mayoría de los habitantes fueron asesinados, y los sobrevivientes terminaron esclavizados por las fuerzas romanas. De acuerdo con el recuento de Josefo, durante la toma de Jotapata murieron 40.000 personas, asesinadas o debido a suicidios para evitar la captura. 1.200 mujeres y niños fueron esclavizados. Los romanos, por su parte, registraron una sola muerte en sus filas. Fue la segunda batalla más sangrienta de la revuelta judía contra el Imperio Romano, solo superada por el sitio de Jerusalén. Vespasiano ordenó la destrucción total de la ciudad, incluyendo la demolición de todas sus edificaciones y de los muros externos. Como una forma de castigo, los romanos prohibieron los ritos funerarios y entierros de los fallecidos,
Apenas un año después se permitieron los retornos de judíos a su territorio. Durante la conquista de Jotapata, Josefo estuvo escondido en una cueva junto a otros 40 ciudadanos prominentes de la ciudad. El comandante judío propuso que se entregaran a los romanos, pero sus compañeros, según el recuento de Josefo, optaron por matarse entre ellos para evitar ser capturados. Como el suicidio es considerado un pecado, Josefo propuso sortear turnos por parejas para matarse unos a otros. Josefo fue uno de los 2 últimos sobrevivientes. Ninguno parecía dispuesto a morir, así que decidieron entregarse. Número 8. Una revelación conveniente. Josefo fue encadenado y trasladado ante Vespasiano. De una manera bastante conveniente, el comandante judío se presentó ante el general romano como un profeta. Afirmó haber tenido la revelación de que Vespasiano sería el futuro emperador de Roma. Su afirmación pudo considerarse un disparate, pero sin duda apelaba al ego y aspiraciones del general romano. Y la profecía tomó más credibilidad cuando a mediados del año 68 después de Cristo se anunció la temprana muerte del emperador Nerón, quien tenía apenas 30 años, pero fue aparentemente obligado a cometer suicidio por un complot de gobernadores romanos. Después de la muerte del emperador, el imperio inició un periodo tumultuoso de guerras civiles, que luego se llamó el Año de los 4 Emperadores. Finalmente, un año después, en el 69 después de Cristo, Vespasiano fue coronado emperador romano. Considerando que la profecía de Josefo se había cumplido y creyendo que el profeta tenía un poder divino, Vespasiano liberó a su prisionero. Número 9. El surgimiento de Flavio Josefo. La liberación de Josefo llevó a su asimilación en el Imperio Romano. Llegó a Roma como parte del séquito de Tito, el hijo del emperador, quien había quedado encargado del ejército de Judea. Josefo se convirtió en ciudadano del imperio y abandonó su nombre judío original para adoptar el ahora conocido Tito Flavio Josefo. Josefo por su nombre original y Flavio por su servidumbre a la dinastía iniciada por Vespasiano, que era la dinastía Flavia. Pese a su posición previa de comandante contra los romanos, Josefo también recibió un estipendio económico y un alojamiento en Judea. Fue durante su vida en Roma que Josefo escribió todas sus obras conocidas. Número 10. Tuvo varias esposas. A lo largo de su vida, Josefo se casó 4 veces. Su primera esposa falleció durante el asedio y caída de la ciudad de Jotapata. Como parte de los arreglos posteriores a la liberación de Josefo, el emperador Vespasiano le encontró una nueva esposa. Por orden imperial, Josefo se casó con una mujer judía que había sido capturada durante las revueltas, pero duró poco la relación, pues la mujer lo abandonó en Judea. En el año 71 después de Cristo, Josefo viajó con el emperador hasta Alejandría, donde tuvo su tercera boda. Tomó en matrimonio a una mujer judía de esa ciudad, pero esta vez fue él quien abandonó el hogar. 4 años después, desposó a su cuarta y última mujer, una judía griega nacida de una familia privilegiada de Creta. Este fue su último matrimonio, el cual vivieron con felicidad hasta el resto de sus vidas. Número 11. Tuvo varios hijos. Aunque se casó 4 veces, Josefo solo tuvo descendencia en 2 de esas uniones. Primero tuvo 3 hijos con su segunda esposa, la prisionera judía, pero solo uno de ellos sobrevivió a la infancia. Se llamó Flavio Hircanio. Tuvo otros 2 hijos con su última esposa. Estos se llamaron Flavio Justo y Flavio Simónides Agripa. Número 12. Su asimilación al imperio fue considerada una traición. Después de la brutalidad mostrada por los romanos contra la población de Judea, una parte de la comunidad judía era incapaz de entender la posición favorable al imperio que mantuvo Josefo, especialmente después de haber sido un comandante militar enfrentado al ejército romano. Y, entendiendo que Josefo se consideraba a sí mismo como un judío practicante y respetuoso de su religión, parece inexplicable su posición. Sin embargo, después de su supuesta revelación sobre Vespasiano, Josefo escribió que esta visión le enseñó 3 lecciones. Primero, que el Dios creador de los judíos había decidido castigar a su pueblo. Segundo, que la fortuna había sido inclinada hacia los romanos. Y tercero, que Dios lo había elegido a él para anunciar lo que estaba por venir. Pero esta justificación poco hizo por su reputación. Para muchos judíos, las afirmaciones de Josefo eran convenientes para sí mismo y no creencias reales. No serían estas las únicas ideas de Josefo que han sido criticadas o recibidas con escepticismo. Quizá las más populares y a la vez más cuestionadas fueron sus registros históricos de Jesús de Nazaret y Juan el Bautista.
Número 13. Sus escritos y la existencia de Jesucristo. Josefo escribió 4 grandes obras durante su vida, siendo la segunda la más famosa de todas, debido a la gran importancia que tiene ese escrito, llamado Las Antigüedades de los Judíos, como registro histórico de la cultura judía, y también por ser uno de los principales registros de la existencia de Jesucristo. En el capítulo 18 de esta obra, Josefo escribió lo siguiente: Por este tiempo vivía un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena y era sabio que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y de entre las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de la crucifixión y que estaba vivo, por ello quizá fue el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas, y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Además, en esa misma obra registra la existencia de Santiago o Jacobo, los 2 nombres con que conocemos en el español actual al hermano de Jesús. La cita en el capítulo 20 de la obra de Josefo reza: Festo había fallecido y Albino, que todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín. Llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Siendo Josefo un cronista de su época, y de hecho una de las fuentes más importantes de la historia antigua judía, sus registros son tomados por muchos como argumentos que comprueban la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Número 14. También registró la existencia de Juan el Bautista. En la misma obra en que Josefo reporta la existencia de Cristo, hay otra referencia muy relevante para respaldar la historia en que se basa el cristianismo. Y es que además de relatar acciones de Jesús, también registró la existencia de uno de los personajes más relevantes del cristianismo, Juan el Bautista, un importante predicador judío que fue quien bautizó a Jesucristo. En este caso, Josefo escribió en el capítulo 18 de su libro lo siguiente: Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él, no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizá tendría que arrepentirse más tarde, si se produjera alguna conjuración. Es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maqueronte, de la que hemos hablado antes, y allí fue muerto. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Número 15. Sus referencias al cristianismo han sido cuestionadas. Las citas en que Josefo menciona la existencia de Cristo, su hermano y de Juan el Bautista, son llamadas Testimonium Flavianum, y se consideran de los argumentos más fuertes a favor de la existencia de Jesucristo. Sin embargo, algunas de estas afirmaciones son cuestionadas, especialmente la cita en que habla directamente de Cristo. Esto se debe a que este pasaje reconoce que Cristo habría muerto y resucitado a los 3 días. Siendo un judío creyente y no un cristiano, es poco probable que ese reconocimiento de la divinidad de Cristo fuese escrito por Josefo. Para los especialistas, este pasaje demuestra una falsificación, o al menos la intervención de algún cristiano en la obra, probablemente un escribidor encargado de copiar el libro para reproducirlo. Sin embargo, los pasajes sobre Santiago, Jacobo y Juan el Bautista se consideran creíbles y por sí solos son un respaldo para confirmar al menos la existencia de un nombre conocido como Jesús. Número 16. Jaime y la confusión idiomática. En el segundo pasaje del testimonio flaviano, el que se refiere al hermano de Jesús, se usan 2 nombres. Esto es confuso, pues Jacobo y Santiago son nombres tan diferentes que parece casi imposible que una misma persona sea llamada de ambas maneras. Pero es así. En la Biblia se habla de Jacobo como el medio hermano de Jesucristo,
pero luego la epístola escrita por él se llama la Epístola de Santiago. La respuesta a esta confusión está en el idioma. Originalmente estos nombres no estaban en español. En la Biblia original el autor de la epístola es llamado Jacobos en griego, una versión del nombre Jacob, que era relativamente frecuente entre el pueblo judío. En latín se llamaba Jacobus. El latín fue el nombre más usado para el cristianismo y el catolicismo. Siendo uno de los escritores de la Biblia, el catolicismo reconoció la santidad de Jacobo, convirtiéndolo en latín en Sanctus Jacobus, una designación que fue derivando en Sant Jacob. Si se dice rápido y corrido, es fácil entender la relación entre ambos nombres. Aunque suenan muy diferentes, Santiago no es más que una contracción de Sant Jacob. Y las confusiones idiomáticas no solo afectan a las versiones en español. Por alguna razón, la traducción de los textos bíblicos al inglés nombra la Epístola de Santiago como la Epístola de James, un nombre que en español se suele traducir como Jaime. En el campo de la lingüística se ha estudiado este nombramiento y lo cierto es que no hay motivos aparentes para el cambio de nombre en idioma inglés. Pero se cree que ocurrió algo similar a lo que pasó con el español. Jacob, en hebreo, se convirtió en Jacobus en griego, y luego una mala traducción al latín convirtió el nombre en Jacomus. Esta versión pudo derivar en un James en francés, y eventualmente en el James de la versión inglesa, un camino mucho más confuso. Es por esto que si alguna vez lees sobre Jaime, el hermano de Jesucristo, recuerdes que en realidad se refieren al único hermano que tuvo Jesús, el nombre de los muchos nombres, Jacobo, Santiago y James, en todos los idiomas conocido como el Justo. Número 17. Josefo y el judaísmo helenístico. Aunque en su época y también en la actualidad se consideraba contradictoria la fe judía de Josefo con su posición a favor del Imperio Romano, en realidad esta posición es parte de un fenómeno cultural que se ha llamado el judaísmo helenístico. Esta es una forma del judaísmo que cree en la compatibilidad de la religión judía con las costumbres y estructura de la cultura grecorromana. Era inevitable que el dominio romano sobre Judea influenciara la vida judía y mezclara algunas de sus creencias. Mientras los judíos más tradicionales veían la imposición de las reglas romanas como una afrenta a sus creencias, particularmente la incapacidad de aplicar las leyes bíblicas en un sistema con estructuras no judías y leyes propias, el judaísmo helenístico, por su parte, apelaba por la asimilación y adaptación entre ambas culturas. Flavio Josefo fue una de las principales referencias del judaísmo helenístico, junto a Filón de Alejandría. Número 18. Participó en el asedio a Jerusalén. La imagen de Josefo ante la comunidad judía quedó manchada una vez que se convirtió a la cultura romana. Por muchos argumentos y revelaciones que anunciara, simplemente era considerado un traidor a sus propias filas. El hecho de que decidiera entregarse a los romanos en lugar de cumplir con el acuerdo del suicidio con sus compañeros de Jotapata se vio como una falta de lealtad inaceptable. Y las siguientes acciones de Josefo no fueron de mucha ayuda. No solo aceptó los regalos y comodidades ofrecidas por el emperador Vespasiano, es que apenas un año después de ser liberado Josefo, acompañó a las fuerzas de Tito durante el asedio de Jerusalén. Josefo afirma que su rol era el de mediador, con la intención de buscar un acuerdo entre judíos y romanos. Pero la historia demuestra que su gestión fue infructuosa, el bando judío lo consideraba un traidor, y el bando romano no podía confiar en un reciente enemigo. No se logró un acuerdo. Jerusalén fue víctima de un cruento asedio que terminó en el saqueo de la ciudad, la destrucción del templo y el episodio más sangriento de toda la revuelta de Judea. Después de este terrible desenlace, Josefo se instaló de manera permanente en Roma, en una vivienda que le regaló el emperador Vespasiano, donde se dedicó a escribir toda su obra. Número 19. Una obra para el perdón. Los especialistas e historiadores coinciden en que la obra de Josefo parece el trabajo de quien busca reparar su reputación. En general, sus obras se consideran fuentes fundamentales para conocer la cultura y costumbres judías antiguas. Pero también fueron útiles para justificar sus acciones y ofrecer argumentos a favor de la asimilación al Imperio Romano. Josefo escribió 4 obras a lo largo de su vida: La guerra de los judíos, Contra Apión, La vida de Flavio Josefo y las antigüedades de los judíos. Número 20. La guerra de los judíos, entre la crónica histórica y la propaganda. Su primera obra fue culminada en el año 78 después de Cristo. En 7 volúmenes, Josefo narra en griego la crónica de la llamada Guerra Judía, la rebelión de Judea en contra del Imperio Romano. Este libro hace un resumen de la historia del judaísmo desde el siglo II a.C.,
con especial énfasis en el conflicto reciente contra los romanos. En su registro, describe en detalle las condiciones inhumanas del asedio a Jotapata y el sufrimiento de la población de Jerusalén durante el sitio a la ciudad. También es la única obra que tiene una descripción detallada de los campos de los legionarios romanos. Pero más allá de su valor como documento histórico, tenía también dos claras intenciones propagandísticas. Los especialistas señalan que esta obra subrayaba el poderío militar romano, presentándolo como una fuerza invencible e infalible. Esto se atribuye a un interés de Josefo de engrandecer a los romanos y disuadir a las comunidades judías de intentar nuevas rebeliones. Por otro lado, su obra presentaba una explicación de las causas que llevaron al conflicto. Entre las razones señalaba principalmente a los judíos celotes de promover el conflicto debido a su fanatismo religioso. Además, afirmaba que la mayoría de los judíos eran leales al imperio. Número 21. Las antigüedades de los judíos, su obra máxima. Las antigüedades de los judíos es la obra más popular de Flavio Josefo. Terminada entre los años 93 y 94, esta obra de 20 volúmenes relata la historia judía desde las Sagradas Escrituras y detalla la cultura y creencias judías, presentándolas de manera racional y con explicaciones lógicas. Su objetivo era mostrar el lado racional del judaísmo, separándolo de las posiciones radicales que mantenían los judíos celotes. Es, además, su obra más citada, debido a las referencias de la existencia de Cristo. Sin embargo, este libro tiene los mismos problemas que su obra predecesora. Es evidente el interés de Josefo en agradar a los romanos. Por ejemplo, a pesar de ser un recuento histórico de la religión judía, la obra omite detalles de la mayoría de los profetas de Israel. Entendiendo que estos profetas vaticinaron la llegada de un reinado futuro de Dios y que esto destruiría el reinado que entonces mantenían los romanos, es obvio que a Josefo no le sería conveniente ahondar en este tipo de detalles, especialmente teniendo una audiencia romana. Número 22. Vida de Flavio Josefo, la verdadera apología. De sus 4 libros, este es sin duda el que muestra su objetivo de manera más clara. Aunque formaba parte del texto de las Antigüedades, el libro Vida se considera una obra separada e independiente de este historiador. Aunque su nombre alude a una autobiografía, este libro es más bien una apología y explicación de sus acciones. Se cree que este texto fue escrito por Josefo como respuesta al escritor judío Justo de Tiberíades, quien escribió su propia historia de la guerra en Galilea, un recuento en que señala a Josefo como responsable de la derrota judía. En Vida, Josefo explica por qué tomó el bando romano y en su versión de los eventos afirma que estuvo en contra de la rebelión desde el inicio. Además, acusa a Justo de ser un celote fanático y, por lo tanto, un traidor a Roma. Número 23. Contra Apión, una respuesta a las críticas. Esta última obra es una defensa en 2 volúmenes de la religión y filosofías clásicas del judaísmo. Su principal argumento es la antigüedad y tradición de esta religión en comparación con la cultura griega más reciente. Desde las conquistas griegas de Alejandro Magno, ocurridas alrededor del 330 a.C., hay registros de escritos judíos y griegos que son críticas mutuas de sus culturas. Apión fue un gramático egipcio-helenístico crítico del judaísmo que vivió entre los siglos I a.C. y I después de Cristo. En general, ya desde la antigüedad las personas no judías respetaban la tradición del judaísmo, pero consideraban que los judíos eran una comunidad cerrada y antisocial, pues no participaban en los festivales del imperio. La última obra de Josefo apela a la consistencia del judaísmo a lo largo de su historia, a diferencia de las continuas modificaciones y contradicciones entre los mitos griegos y romanos. Además, presenta argumentos filosóficos y éticos del judaísmo como una forma mucho más racional y lógica de vivir, en comparación con las visiones de moralidad y los comportamientos cuestionables de los dioses griegos. Número 24. Una obra espuria. El consenso histórico atribuye solo 4 obras a Josefo. Sin embargo, algunas fuentes suelen señalarlo como el autor de un breve tratado llamado Discurso de los griegos con respecto a Hades, también conocido como En contra de Platón en la causa del universo. Este escrito expone una visión de la vida después de la muerte que desafía las creencias greco-romanas sobre estos aspectos. Pero en realidad este tratado no fue escrito por Josefo. Su autor verdadero fue Hipólito de Roma. La confusión surgió porque en el siglo IX después de Cristo se publicó una serie de traducciones de la obra de Josefo y por error en ella se incluyó este tratado de Hipólito. La traducción fue realizada por el teólogo, filósofo, matemático e historiador William Whiston
y debido al tiempo desde su publicación, esta compilación ya pertenece al dominio público. Así que, aún en la actualidad, ediciones recientes de esta traducción siguen atribuyendo la obra de Hipólito a Josefo, sin ninguna nota o corrección sobre el autor verdadero. Número 25. El debate sobre la audiencia de Josefo. Estudios recientes de la obra de Josefo han planteado un interesante debate sobre quién era la verdadera audiencia a quien el historiador dirigía sus obras. Debido a los temas tratados, se podría considerar que su audiencia principal era la comunidad judía, especialmente por los recuentos históricos de su pueblo, el registro de sus costumbres y la defensa de la religión y tradición del judaísmo. Algunos especialistas creen que sus últimas obras en particular se inclinan a mostrar una defensa fervorosa del judaísmo como una manera de pedir perdón por lo traicionero del tono en que escribió la guerra de los judíos. Otros especialistas, en cambio, señalan que las obras de Josefo están llenas de explicaciones y detalles sobre las costumbres judías y sus leyes. Explicaciones así sobrarían en un libro dirigido a judíos, por lo que se cree que este contexto indica más bien que Josefo escribía para los gentiles, la forma en que se llamaba a la población no judía. Sin embargo, quienes proponen esta idea no han planteado un motivo creíble por el cual los gentiles estarían interesados en leer más de 20 volúmenes sobre historia, costumbres y creencias judías. El debate aún se mantiene abierto. Número 26. Afirmaba interesarse por la precisión y objetividad. A pesar de sus evidentes inclinaciones e intenciones al escribir sus obras, Josefo deja claro su interés por la objetividad y precisión que, afirma, deben tener los recuentos históricos. En los prefacios de la Guerra de los Judíos y de Antigüedades de los Judíos, Josefo hace énfasis en la importancia de la precisión para la historiografía. Irónicamente, sus obras no se consideran especialmente objetivas y demuestran más bien la intervención del autor para presentar una luz más favorable sobre sus intereses. Número 27. Una popularidad inesperada entre los cristianos. Siendo judío creyente y seguidor leal del Imperio Romano, es poco probable que Josefo escribiera sus obras con la audiencia cristiana en mente. Sin embargo, sus libros gozaron de una inesperada fama entre los cristianos, especialmente luego del siglo IV después de Cristo. Obviamente, las referencias a la existencia de Jesucristo hicieron de Josefo un autor reconocido entre los cristianos. Sin embargo, su popularidad fue influida por otros factores. Por ejemplo, sus trabajos fueron traducidos al latín, y esto los hacía más accesibles a diferentes lectores. Además, más allá de las referencias a Jesús, el recuento de la guerra judía y la caída de Jerusalén era un tema particularmente relevante para los cristianos, interesados en la destrucción del templo de Jerusalén, un hecho que consideraban castigo divino contra los judíos por entregar y asesinar a Jesús. La creación de la imprenta de Gutenberg facilitó la reproducción de textos y sus traducciones. Así, las obras de Josefo fueron adaptadas a diversas lenguas vernáculas de Europa, basadas en la versión en latín. La primera traducción francesa se hizo en 1544 y la primera edición en inglés se publicó en 1602. La popularidad de las obras de Josefo fue tal que para 1732, cuando se publicaron las traducciones en inglés de William Whiston, La Guerra de los Judíos, se convirtió en el segundo libro más temido por los cristianos, solo superado por la Biblia. Número 28. El impacto de Josefo. Más allá de sus fallas y subjetividades, la obra de Flavio Josefo es crucial para conocer y entender las relaciones y tensiones entre judíos y romanos durante el siglo I después de Cristo. Las obras de Josefo constituyen una base histórica de referencia para la construcción de la narrativa y tradición judía, pero también del cristianismo primitivo y sus más importantes respaldos históricos. Además, es considerado un importante referente histórico de los romanos. Sus obras describen con muchos detalles las estrategias, armamentos y formas de la guerra del ejército romano. Gracias a ellas, conocemos con precisión el funcionamiento de las fuerzas imperiales y sus capacidades. Número 29. El impacto más allá de la historia. Los aportes de Josefo como historiador son evidentes. Sin embargo, su obra ha sido referencia y de mucha utilidad para otros campos de investigación, como la arqueología. Aunque suene descabellado, las obras de Josefo se han usado para guiar excavaciones y búsquedas de ruinas en diversos lugares donde se asentaba el Imperio Romano. Dado que sus descripciones son muy detalladas, Josefo ofrece información sobre costumbres, comunidades e incluso sobre lugares geográficos. El geógrafo alemán Karl Ritter, considerado junto a Alexander von Humboldt como uno de los padres de la geografía moderna, afirmó en el siglo XIX que
Los trabajos de Josefo han sido los más útiles para entender la geografía grecorromana, debido a su familiaridad con el terreno y sus diversos roles: soldado, oficial e historiador. Ritter reconoce que las obras de Josefo están plagadas de exageradas versiones sesgadas e intereses individuales. Lamenta que los registros de Josefo sobre la guerra judeo-romana incluyen detalladas descripciones topográficas, muy difíciles de verificar tantos siglos después. Pese a ello, reconoce, la autoridad de Josefo es grande respecto al carácter geográfico general de su propio país, y sus escritos deben aceptarse y usarse, ciertamente con cuidado, como un rico depósito de material original cuya falta no podría ser sustituida. De hecho, después de lecturas muy minuciosas de las obras de Josefo, el arqueólogo Ehud Netzer, de la Universidad Hebrea, descubrió lo que considera es la ubicación de la tumba de Herodes, después de una búsqueda de 35 años y varias excavaciones. Este hallazgo ha sido cuestionado al considerarse que la tumba hallada es demasiado modesta para ser la de un rey tan poderoso como fue Herodes. Sin embargo, nuevos participantes en las excavaciones reafirman la autenticidad de la tumba, encontrada en un sitio muy similar al descrito por Josefo, por encima de acueductos y piscinas, en una zona desértica plana, a medio camino de la colina que llevaba al Herodium, 12 kilómetros al sur de Jerusalén. Número 30. De traidor a historiador. Los estudios sobre Josefo entre el siglo XIX y principios del siglo XX se centraban en una visión muy negativa de este personaje. Enfocados en la pertenencia de Josefo al grupo fariseo y sus subsiguientes acciones contra la causa judía y a favor del Imperio Romano, la visión académica estudiaba y definía a Josefo como un simple traidor a la nación judía. Sin embargo, desde mediados del siglo XX comenzó a cambiar esta visión. Una nueva generación de estudiosos e historiadores formuló un concepto más moderno de la figura de Josefo, lejos del juicio y la acusación de traición. Si bien los estudiosos modernos siguen considerando a Josefo como un fariseo, en parte han restaurado su reputación al exaltar su defensa del judaísmo y su importante rol en el relato y transmisión de las costumbres judías a lo largo de la historia. Número 31. El legado y la búsqueda del Jesús histórico. Desde el siglo XIX, Josefo se ha convertido en una figura central de la búsqueda del Jesús histórico, un movimiento que se enfoca en la recolección de registros y evidencias que prueben la existencia de Jesús de Nazaret. Más allá de probar su rol divino o su relación con Dios, el objetivo es probar sin dudas que Jesucristo fue un hombre real que existió y tuvo un papel histórico importante. Siendo Josefo la principal fuente histórica del cristianismo primitivo y del judaísmo en el inicio de nuestra era, sus obras han sido un insumo importante para estudiosos del judaísmo antiguo y del Nuevo Testamento. Sin embargo, Josefo es un autor problemático, sesgado y complejo. Sus intereses personales, creencias religiosas, visiones morales, lealtades políticas y afán de gloria han minado la confianza en sus textos y lo hacen una referencia complicada de usar, y aunque útil y única, también muy poco confiable para el análisis literal. Flavio Josefo fue un personaje complejo y contradictorio. Como muchos historiadores antiguos, sus recuentos y crónicas no siempre se limitan a los hechos. Josefo incluye sus visiones, juicios y creencias en sus escritos. Por eso es importante entender su vida y sus acciones para poder interpretar adecuadamente sus escritos. Pese a ello, su obra es una referencia ineludible para entender el judaísmo y, más allá de los sesgos, una interesante fuente de conocimiento que contribuye a la construcción de la identidad judía, cristiana y de la Roma imperial. Con todo y sus problemas, sin Josefo no tendríamos acceso ni conocimiento sobre las costumbres y la vida durante el primer siglo de nuestra era. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de la vida y curiosidades de Flavio Josefo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.